programar. Entonces, la semana pasada vimos el tema de lo que es programar. Desarrollamos unos ejercicios que involucraban las listas, los strings, los archivos y obviamente las estructuras y las instrucciones básicas del lenguaje. En eso estuvimos trabajando durante la clase, está en el video ahí, ustedes lo pueden haber visto. Les pedí yo que revisaran, lo repasaran. Fuimos desarrollando un ejercicio paso a paso, donde fuimos avanzando, evolucionando cada vez más, hasta llegar a una solución mucho más compleja de la que inicialmente nos habían solicitado. ¿Por qué hice eso? Porque con eso les quería demostrar que efectivamente eh, ese es el proceso que hay para aprender a programar. Cuando uno quiere estudiar programación, ese es el proceso que debe realizar. La programación no se estudia leyendo libros y leyendo, no. Se estudia tomando casos, modificándolos, trabajándolos, entendiendo, agregando instrucciones que no manejo para aprender a conocerlas. Esa es la idea central de lo que hicimos en la clase pasada. Había un ejercicio, un enunciado simple, con unos datos de entrada de prueba y la salida. Por lo tanto, estos son los datos de entrada, este es el proceso, lo que hay que hacer, y esto es la salida. Eso es fundamental siempre entender en nuestro contexto. Y además establecer que los problemas siempre tienen sus problemas y que debo yo especializar ciertas áreas de mi programa para que den respuesta a una parte específica y particular del programa, de lo solicitado. En ese sentido, es lo que hicimos la clase pasada. Yo partí mostrando una cosa como esta, ¿cierto? Un diagrama como este. Yo siempre les pido que efectivamente trabajemos sobre diagramas, sobre esquemas, para que vayamos entendiendo y internalizando cuál es la solución y qué es lo que yo quiero. Y inicialmente hay que tener claro que a mí me piden entregar un problema y debo determinar efectivamente cuál es el centro, es el corazón del problema, cuál es la función o el proceso que debo yo ponerle mayor hincapié. Y voy agregando nuevos elementos para que la solución que yo entregue sea una solución que es mucho más fácil de entender, mucho más fácil de manipular, mucho más fácil de mantener, mucho más fácil de modificar. Y en ese sentido, tenemos el concepto de lo que es una función. La función matemática ya sabemos lo que es, en qué consisten, pero aquí la llevamos ahora a nuestro mundo de la programación. En este primer bosquejo que yo hice, y si ustedes pueden ir viendo paso a paso cómo fuimos desarrollando ese bosquejo, me doy cuenta que primero tengo que entender e interpretar que hay ciertos datos iniciales. Y esos datos iniciales son los que deben alimentar el proceso, es decir, la función que va a hacer la tarea. La función en sí debe hacer el trabajo que se indicó y debe devolver la salida, es decir, lo que me están solicitando a mí. Ese es el tránsito que yo debo desarrollar siempre en mis programas, a partir de los datos, el proceso y después la salida. Ese es el primer dibujo, el primer esquema que yo debo tener claro siempre. Y ese es el esquema que no lo puedo dejar nunca de lado. Siempre tengo que tenerlo claro para poder seguir programando. Ese es el primer esquema, y ahí me doy cuenta. Y obviamente aquí yo explico y anoto en mi papelito aquí al lado qué es lo que tiene que hacer la función, qué recibe, qué va a enviar hacia afuera. Eso es el análisis que yo hago acá cuando estoy eh, trabajando un problema, siempre. Eso es lo que debo interpretar. Después de eso ya me voy un poco más al área chica y empiezo a ver cómo efectivamente puedo yo solucionar en papel estas cosas. Y ahí empiezo a darle un poco de cuerpo a este conjunto de datos de entrada. Recuerden que hablamos de datos de entrada nomás. Y hablamos de datos de salida y hablamos de proceso. Pero ahora le empiezo a dar cuerpo. Empiezo a tratar de interpretar y abrir un poco esta solución tan trivial, tan genérica de entrada, proceso, salida. Y me doy cuenta que para el problema que estábamos analizando nosotros, efectivamente, habían tres tipos de datos, o tres datos que yo, no tipo de datos, tres datos que yo debiese administrar o suministrar al proceso para que éste pueda
realizar lo solicitado. Me quedó claro que venía un nombre, me quedó claro que venía un apellido y me quedó claro que venía un año que correspondía al año de ingreso. Recuerden que este eran estudiantes, cosas por el estilo, pero desde el punto de vista práctico nosotros son tres variables: nombre, apellido e ingreso. Y estas tres variables que yo estoy analizando acá, debo pensarlas primero de qué tipo de son números, son letras, son string, ¿qué son? Y me doy cuenta que efectivamente son string. Nombre es un string, apellido es un string, el año para nuestro caso es un string. Y por lo tanto, debo, si voy a manipular string, entonces la pregunta siguiente que yo debo hacer o anotar aquí, aparte, anotar ahí en alguna parte, anotar algo. ¿Y qué es lo que debo anotar? Repasar todas las formas en que en el lenguaje particular en que voy a trabajar se manipulan los strings, que en este caso es Python. Y aquí vamos a ver cómo se manipulan los strings en Python. Y para eso nosotros entregamos todas las herramientas que están ya publicadas ahí en el LMS de cuáles son los métodos y qué son los cambios que yo le puedo hacer a un string y cuál es el concepto de string, que es una cadena de caracteres, que si el string tiene puros dígitos, en el fondo no son dígitos, sino que son el dibujo del dígito, todas esas cosas que ya hemos mencionado, pero en innumerables ocasiones estamos listos. Por lo tanto, voy a recibir un montón de nombres, o sea, un montón de, un dato, no un montón de datos, un dato. Se los voy a suministrar al proceso. El proceso en realidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y ahí es donde ustedes van y buscan en el enunciado, ¿qué es lo que indicaba? Bueno, el proceso me decía que había que tomar el año y considerar los dos últimos caracteres, después tomar el nombre, considerar solamente el primer carácter del nombre y tomar el apellido completo. Eso es lo que decía. Y en ese contexto generar ese dato de salida. Ya, eso es lo que inicialmente yo tengo. Por lo tanto, la salida va a ser un string también, pero un string que se construye y se genera al interior de la función, pero en términos de los datos ingresados. Esa es la primera pasada que yo hago, ya. La primera era dato de entrada, proceso, salida. Tengo claro lo que voy a hacer. Después tengo tres variables. Es la siguiente versión que yo podría pensar, siguiente iteración. Ya tengo tres variables. Las tres variables son de tipo string y esas tres variables se las debo enviar a la función. La función, a partir de estas tres variables, va a generar una nueva variable, un nuevo string, que es el que voy a mostrar y que es lo que me está solicitando a mí el usuario. Perfecto. Tengo estas tres cosas. Y entonces, ahora, una vez que ya he clarificado la estructura general que debiese tener en términos de solución, qué es lo que debo buscar, ahora me voy al área chica y empiezo a probar datos. Empiezo a ver qué es lo que me quieren hacer con un conjunto de datos de prueba. Tomo un dato de prueba, tomo el mismo dato que está en el enunciado. Tomo el nombre Hugo, el apellido Araya y el número 2019, que van a corresponder a los datos de entrada. El primero sería el nombre, después sería el apellido y el otro le puse ingreso. Le puedo poner estos mismos nombres de variables. Ustedes eligen ahí. Por lo tanto, mi proceso ahora recibe esos datos que ya son datos particulares, ya no son tan generales. Y con eso, yo debo generar este dato particular. Esa es la pregunta que debo hacer. Chuta, con estos datos, en realidad debo generar esto, salida. ¿Cómo lo hago? Y ahí es donde viene la segunda parte, que es, y aquí ya me debo empezar a acercar al lenguaje, porque yo ya tengo claro lo que debo hacer, tengo claro que de aquí tengo que llegar a esto. Ahora, ¿cómo hago esa transformación en el lenguaje Python? Esa es la idea. ¿Cómo lo hago en Python? Porque si lo quiero hacer en C, va a tener otra estructura. Pero en Python, ¿cómo lo haría? Y aquí vuelvo a repetir, lo que recibe mi proceso son tres variables. Una variable llamada nombre, una variable llamada apellido y una variable llamada ingreso, que contienen esos valores que están ahí visualizando. Por lo tanto, de la variable nombre, en el fondo de Hugo, ¿qué es lo que necesito rescatar? El primer carácter. Ojo, los tres son string, eso ya lo habíamos mencionado. De la variable apellido, ¿qué es lo que necesito rescatar? Todo. Y de la variable 2019, ¿qué es lo que necesito rescatar? Solamente los dos últimos. Fíjense, el primero, todos los dos últimos. Y estos resultados parciales los debo concatenar, unir, pegar en un orden preestablecido y predeterminado, no es al lote. Esa es la idea.
Y aquí uno empieza a pensar ahora, bueno, ya tengo claro lo que debo hacer, pero ahora, ¿cómo se hace eso en el lenguaje? Por ejemplo, lo más complejo podría ser cómo rescato los dos últimos caracteres de la variable año, si tengo esta situación. Tengo un string que tiene el 2, el 0, el 1, el 9, pero sabemos que eso es un string. Y en un string, cada uno de los elementos ocupa una posición, que se comienza a numerar desde el 0 hasta llegar al último carácter. Pero a mí me piden estos. Entonces, ¿yo qué es lo que hice? Estudié, voy, reviso cómo se manipulan los strings. Eso lo tienen ustedes ahí en varios apuntes ahí en el LMS. Por lo tanto, no. Solamente les correspondería a ustedes estudiar eso. Tomo los dos últimos. ¿Cómo se toman los dos últimos caracteres de un string? Bueno, para eso nosotros mencionamos que uno puede sacar rebanadas, tajadas, rodajas de un string. Y eso es, si la variable se llamaba ingreso, yo entre paréntesis angulares puedo decir 2 y los dos puntos. ¿Y qué es lo que está indicando eso? Que a partir del segundo carácter que se encuentra en la, perdón, el segundo carácter, perdón, del carácter que se encuentra en la posición 2, hasta el final del string, rescate ese trozo. Es decir, va a rescatar desde aquí hacia el fondo, independiente de todo lo que haya después, desde aquí hasta allá. ¿Y eso cómo se hacía? Con esta instrucción en Python. Entonces, ahí estoy estudiando Python, ahí estoy aprendiendo, ahí me tengo que ir al manual. Pero todavía ni siquiera he prendido el computador. No, no lo necesito prender el computador todavía. Estoy acá. ¿Cómo rescato ahora la H de Hugo? Si me pasaran eso. Eso se va a llamar la variable nombre, por si acaso. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo. Tenemos un string y ahora yo necesito rescatar solamente este. Y ese carácter es el que se encuentra en la posición 0. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso en Python? El nombre que tiene el string, que es nombre, y la posición que ocupa. Ojo, un solo carácter. Acá es distinto, es 2 hasta el final. Más de uno, acá es uno solo. Y el string completo es la variable entera, ¿no? De ese no hay drama. Ahora, ¿cómo voy a generar el dato de salida? ¿Cómo voy a generar esta concatenación? Esa es la palabra, concatenar variables. Unirlas, pegarlas, como quieran ustedes. Para eso nosotros vamos a usar el carácter suma, el operador suma, pero el operador suma va a actuar ahora sobre variables que son de tipo string y no numéricas, por lo tanto no las va a sumar. El carácter se transforma ahora en un concatenador y va a concatenar en este orden. Va a concatenar lo que viene en la variable ingreso, pero a partir del carácter 2. A eso le va a sumar o le va a pegar el carácter que se encuentra en la posición 0 de la variable nombre. Y a todo lo anterior le va a concatenar toda la variable apellido. Esa es. Eso es la concatenación. Y este resultado se lo voy a asignar a una variable que se va a llamar salida. Entonces yo ya he pensado, he resuelto el problema en papel. Ya tengo todos los pedacitos que yo necesito para poder escribir mi función. Y todavía no me voy al computador. Voy a definir la función. A la función le puedo poner el nombre que yo quiera. Le puse nombre proceso. Esa función debería recibir tres valores: nombre, apellido e ingreso. ¿Está claro? Y a partir de esos datos que recibe, yo escribo ahora esto porque yo ya hice el análisis. ¿Se dan cuenta? Ahora escribo nomás. Escribo esta instrucción que es la misma que está destacada acá. Y el resultado se lo asigno a la variable salida. Y para finalizar las funciones finalizan con la palabra return y a continuación puede ir alguna variable que es la que yo voy a devolver al programa que llamó a la función. En este caso voy a devolver salida. Y ese es mi análisis. Y eso es lo que yo he resuelto en papel. En el computador estaba programando, pero estaba programando de esa forma. Y ahora me siento en el computador y me voy y hago todo el tema de la codificación, que es darle cuerpo a toda esta solución que yo he planteado. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, por si acaso. Para los que no vinieron o no vieron el video, el de la clase pasada, eso fue. Voy a abrir la carpeta nuestra.
Voy a abrir la carpeta. Y ahí con ustedes fuimos desarrollando este mismo ejercicio, pero fuimos haciéndolo paso a paso. Creo que ustedes eran, ¿cómo le pusimos a su ejercicio? Este parece que era eje 1. No, ese no era. Ese no era. Eje clase 01. Ese parece que era, ¿no? Sí. Ya, ese era el primer ejercicio. A eso llegábamos a la solución inicial. Ahí está la función tal cual como la había yo ya predefinido que debiese ocurrir en mi computador. Y el programa principal. Recuerden que el ejercicio sí escribe una función, pero obviamente, como les dije yo, cuando se subentiende, cuando dice escribir una función es porque uno igual tiene que entender escribir el programa completo, sino cómo aprobar que la función planteada por ustedes está resolviendo o está respondiendo lo que se espera. Y aquí tenemos la función llamada proceso, que era la misma función que yo tenía acá. Esa. Y a esa le agregué yo esto acá que es la ejecución. Y aquí voy a probar. Voy a mandarle a la función proceso, ojo, tres variables, perdón, no tres variables, tres valores. Recuerden que acá yo envío valores a la función. Acá yo le envío valores. Le puedo enviar variables o valores. Acá le envío los valores. Y la función devuelve una variable. Le envié tres valores que están escritos en lo que denominamos nosotros en informática en hardcode o código duro, es decir, están escritos ahí. Y con eso mi programa debiese dar respuesta a lo indicado en el enunciado. Voy a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Ahora sí. Ahí está. Esa es la respuesta. Para estos datos de entrada, me entrega esa salida. Uno podría decir, ya, ahí está el ejercicio listo. Sí, no había nada más que hacer. Sí, efectivamente eso da respuesta un poco a un caso particular, que es con esos nombres que están ahí. Pero eso a veces no es lo que yo ando buscando, porque yo ahí he ejemplificado con un solo caso la solución de mi problema, pero ahora debo hacerlo genérico. Yo cuando programo trato de buscar o trato de darle respuestas a la generalidad de todos los problemas que se pueden dar asociados a ese enunciado. Y eso es lo que ando buscando. Y la semana hicimos, la semana pasada, fuimos avanzando en este mismo ejercicio, proceso a proceso, ¿cierto? Y después teníamos una segunda versión. La segunda versión ya los datos no están en código duro en teoría. Los datos ya no están en código duro, los datos están capturados del teclado. Por lo tanto, mi programa ahora no solamente va a funcionar para Google y Carrasco, sino que va a funcionar para los datos que ustedes estimen convenientes y ingresen los datos que ustedes quieran. Y ya entonces mi solución es un poco más generalista y sigue siendo la misma. La única diferencia está, fíjense que la función proceso no cambia. Podemos volver a escribir la función proceso 1, es esa que está acá, y la función proceso, la segunda es esa que está acá, es la misma. Porque lo que va a cambiar un poco es esto, el ingreso. Y el ingreso ahora no va a ser en código duro. El ingreso ahora lo voy a capturar desde el teclado. Si esto yo lo ejecuto ahora, le pido un nombre, voy a ingresar los mismos datos iniciales y me entrega el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el proceso ya lo hace. Ahora yo estoy viendo cómo capturo los datos. Ese es el tema. Aquí ustedes pueden ejecutar el programa cuando quieran y van a tener siempre hartos. Pueden poner aquí los datos. Aquí pueden poner los datos que estimen convenientes. Y también funciona para Pedro Picapiedra, para el dato que ustedes quieran. Porque ya está resuelto el problema. Pero ahora entramos a la parte de estudiar. Ahora es donde yo digo, estoy estudiando programación. Porque tomo este ejercicio
y empiezo a cambiar ciertas cosas. Recuerden que tenemos que llegar a una idea como esta, a una idea en que quede efectivamente reflejado dónde voy a capturar mis datos, quién va a procesar y quién va a mostrar la salida. Estas cosas en lo posible tienen que estar lo más claras en mis enunciados, en mis ejercicios. Y si me doy cuenta, eso no se ve acá porque existe solamente un proceso, pero no existe otro tipo de función, tenemos una sola función. Y entonces yo debo especificar o debo eh, eh, hacer que una función se haga cargo de un determinado problema. Va a tener que haber una función que se haga cargo de la entrada y otra función que se haga cargo de la salida. Eso es fundamental entender. Generalmente cuando ustedes programen van a empezar a programar y van a generar todo en un solo código y después van a empezar a dividir y empezar a armar un poco lo que yo estoy haciendo ahora acá. Pero la idea es que nosotros vayamos en el momento en que estoy construyendo la solución, vaya inmediatamente estratificándola, dividiéndola, definiendo cada una de estas funciones. Ya, esa es la primera versión. Nos fuimos a la versión 3, que en el fondo ahora tiene la lectura de datos, una función llamada lectura de datos, que es donde yo pasé todo lo que es la captura, los inputs, y los retorna como función, y hay una función que se llama salida de datos, para que sea un poco más elegante. Y la salida de datos recibe solamente lo que indicaba en la salida. Y ahora mi programa principal está clarito. Tengo la entrada de mis datos, tengo el proceso y tengo la salida. Entonces tengo a alguien que se ha especializado en cada una de estas áreas. Hay alguien que se especializó en lectura, hay alguien que se especializó en el proceso y hay alguien que se especializó en la salida. De esta forma, yo incluso si tuviese esto fuera un programa mucho más complejo, yo podría dividir en tres y a cada uno conseguirme tres programadores y a cada uno de ellos decirle, tú preocúpate de hacer el ingreso, tú preocúpate de hacer el proceso y tú preocúpate de mostrar los elementos. Se ponen de acuerdo que se van a enviar entre ustedes mismos y eso es lo que deberíamos programar. De esa forma, un programa que si yo lo hago de manera lineal, primero el proceso, la lectura, después el proceso, después la escritura, lo podría mejorar en tiempos de desarrollo si al mismo tiempo tengo a tres personas trabajando sobre lo mismo, pero en áreas distintas. En vez de demorarme, no sé, pues si me demoré una hora para la lectura de datos, una hora para el proceso y una hora para la salida, por decir algo, en el fondo me estaría demorando 3 horas si lo hago lineal. Pero si ahora yo tengo dividido y especializado cada una de esas funciones, entonces cada una de esas se va a demorar una hora, pero la puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces ya no tengo 3 horas de espera, sino que tengo una hora. Ahora, ¿eso qué significa? Que se incrementaron mis costos, porque ahora no voy a tener una sola persona programando, necesito tres. Entonces yo ahí es donde empieza el ingeniero a jugar. Ahí es donde el ingeniero empieza a decir qué vamos a optimizar. Pero esa es la idea fundamental de esta cosa. Recuerden que los sistemas de la gracia es que estén siempre disponibles lo antes posible, porque si no lo hago yo, lo hace otro. Y eso significa que me dejó fuera de mercado. Y eso no debería ocurrir nunca. Ya, entonces tenemos esas tres funciones. Ahora, ¿qué es lo que hace la lectura de datos? Si ustedes recuerdan lo que era el 2, era solamente unos inputs. Entonces, si nos vamos a la lectura de datos, nos damos cuenta que son los mismos inputs, pero que son capturados en una función ahora y definitivamente devuelve esos tres datos que él capturó. El proceso sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada el proceso. No lo he tocado. La salida, la misma historia. La salida va a recibir una variable, un string, y aquí yo escribo como aquí se me antoje, de una manera más bonita, como quiera. Si esto lo ejecuto yo, ingreso un nombre, el nombre que ustedes quieran, nada que ver ahí. Nada, aquí sí. Y la solución sigue siendo la misma, pero he ido ya incorporando. ¿Qué incorporé? La lectura, incorporé funciones, paso parámetros, y ahí estoy estudiando. Eso es estudiar. Pero no contento con eso, hay alguien que se le puede decir, oye, pero chuta, ¿y qué pasa si no quiero yo leer un puro dato? Porque cada vez que quiera procesar, puede tener que ejecutar, procesar y finalizar, ejecutar, estar a cada rato ejecutando. Yo lo que quiero ahora es que exista un repositorio en donde estén almacenados todos los nombres y yo pueda procesarlos todos al tiro.
Bueno, en ese caso entonces saltamos a la versión 4, que es la que contiene los archivos. Los archivos vienen en una variable, en una función que se llama datos.eger.txt. Buscamos aquí el datos.eger.txt y vienen así. Yo los podría haber puesto hacia abajo, hacia el lado, donde ustedes quieran, pero los puse uno por línea y cada uno de estos elementos viene separado por un solo espacio en blanco. Se me ocurrió hacerlo así. Y por lo tanto ahora la versión 4 va a usar una función que se llama igual lectura de datos, pero ahora esa función lectura de datos no va a necesita recibir el nombre del archivo donde se encuentran esos datos. Va a devolver 3 valores nuevamente y va a procesar. Va a tener una salida y la salida de datos otra vez. Las otras, el proceso y la salida la dejamos tal cual. Vamos viendo qué es lo que hace acá. Lee el nombre del archivo, abre el archivo, lee la primera línea, una sola línea, le elimina el backslash n, no el slash n por si acaso, es backslash n, y después hago un split, es decir, la línea que contiene los datos ejercicios. La línea que contiene esto, capturo todo eso, pero estos vienen separaditos en 3. Por lo tanto, es un string que lo voy a transformar en una lista y en que cada elemento de la lista es uno de estos valores que están acá. Eso es lo que hago acá en el ejercicio 4. Eso es lo que está haciendo aquí con el split. Y va a considerar como separador el espacio en blanco. Ya. Pero en esa lista trae 3 elementos, como lo mencionamos. El elemento que se encuentra en la posición 0 correspondería al nombre, el elemento que se encuentra en la posición 1 correspondería al apellido, y el elemento que se encuentra en la posición 2 correspondería al ingreso. Y va a devolver esos mismos valores, ahora no lo voy a capturar del teclado, sino que lo estoy capturando del archivo, por lo tanto ahora ni siquiera digito. Mantengo igual esto mismo y ejecuto. Y tengo esa idea. Es decir, he ido avanzando desde datos duros a datos capturados por teclado. Ahora esa captura metida en una función. Y estamos ahora con el proceso de la lectura de un archivo. Pero en el archivo venían varias líneas y aquí estoy ejecutando una sola. Lo que yo quiero entonces ahora, en una nueva versión, es procesar el archivo completo. Esa es la idea. Y por lo tanto yo lo tengo resuelto para una. Es cosa de empezar a modificar esto nuevamente, entender otra vez la lógica que hicimos en la clase pasada y analizarlo. Y ahora ya cambia aquí bastante más el programa. La estructura final no tanto. Tengo la lectura, tengo el proceso y tengo salida de datos. Ahora cambié el nombre de algunas funciones. La lectura de datos va a recibir el nombre del archivo donde están los datos, pero va a devolver una sola variable. En delante devolvía 3, ahora devolver una sola. Vamos a ver qué es eso que devuelve. Aquí está la lectura, abre el archivo, aquí rescata cada línea y cada línea la transforma en una lista y mete en una lista llamada todos. Eso lo mete a la variable de tipo lista llamada todos. Es decir, voy a generar una lista y esa lista va a estar compuesta por listas. Una lista de listas. Ojo con ese concepto, eso hay que analizarlo, probarlo, imprimirlo, ver bien qué es lo que está haciendo. Y eso es lo que devuelvo. Por lo tanto, ahora devuelvo todos. Eso es lo que está devolviendo acá todos ahora. Y ahora esa lista de datos leídos se los paso al proceso.
Y el proceso, ¿qué es lo que hace? Va a generar una nueva lista porque yo debo, a partir de cada esa lista inicial, generar una nueva lista con los nombres o con esta estructura de nombres que me piden construir. Esa la llamamos lista solicitados. Ahora vamos a recorrer todos los elementos que hay en la lista todos, en la lista que yo acabo de leer. Pero yo tengo claro que ahí el que se encuentra en la posición 0 es el nombre, el que se encuentra en la posición 1 de ese sublista es el apellido y el que se encuentra en el LM sub 2 es el ingreso. Y ejecuto lo mismo en delante, sumo y ahora no devuelvo al tiro, sino que voy a ir almacenando en una lista esta salida, en una lista. Y después cuando finaliza mi proceso, cuando ya revisé todos los elementos que había leído, entonces devuelvo esa lista que contiene lo que a mí me habían solicitado, que es una nueva lista. Por lo tanto, la lista aquí ya está lista, la lista está lista. Se lo paso ahora, esos datos se los paso a la función llamada salida datos, le paso la lista generada, ya no me interesa la lista todos, sino que a mí me interesa la lista generada ahora, y me voy acá a datos lista. Y acá, ¿qué es lo que hace? Recorre todos los elementos que hay en solicitados y me los muestra. Eso es lo que está haciendo. Y por lo tanto, ahora si esto yo lo ejecuto, tenemos la respuesta para todos esos casos. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Analizamos la estructura, nos dimos cuenta. La idea era que ustedes revisaran un poco el, el video. No sé si alguien vio el video, si alguien lo revisó, si alguien trató de entender esto que hicimos en la clase pasada, o si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Me quedo callado, pero parece que están todos durmiendo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien diga algo? Profe, Sí. ¿cómo identifico cuándo necesito una función y cuándo no? Porque tienes que descubrir cuáles son las tareas que hay que resolver. ¿Cuál es la pega que hay que hacer? Y la única forma de aprender a hacerlo es resolviendo hartos ejercicios. No hay una receta, no hay un parámetro que le diga ahora esto es una función, no. Uno tiene que darse cuenta dónde están los subproblemas que debo resolver. Y cada subproblema me genera una función. En el caso que estamos trabajando nosotros, tenemos tres subproblemas en teoría, porque el ejercicio es bastante simple. Primero, el problema de cómo capturar los datos, que ese es un problema que no tiene que ver con el proceso. Son totalmente independientes. Esa es la idea de buscar. ¿Cómo descubro yo estos subprocesos que son independientes unos de otros, pero que en conjunto dan la solución al problema? Tengo la captura de datos, tengo
el proceso, es decir, la transformación del dato, y después tengo otro proceso que también es asociado, que es el mostrar el dato. Ahí yo descubrí ya que existen tres procesos. Cada uno de esos procesos tiene que darme origen a mí a una función. Por eso la única manera de estudiar esto vuelvo a repetir, no se estudia por libro, no hay una receta. Esto es solamente resolver problemas, practicar, es experiencia, experimentar, es repetir, es repasar todas estas cosas. Y como yo sé que este ramo no lo pescan mucho ustedes, porque piensan que es chaya, pero después, después lo único que les voy a decir que todos los alumnos que se han titulado de la carrera, lo único que extrañaron es no haber tomado en serio este ramo, porque todo lo que les costó mucho de ellos, algunas de las cosas que tuvieron que ir en la empresa donde se supone que les preguntaban que si sabían programar ya. Esa ya no es una labor que solamente es propia del informático. No. Todo ingeniero tiene que saber programar, no desarrollar aplicaciones profesionales, pero sí necesita programar para poder darle cuerpo a las soluciones que él va a mostrar en la empresa. Y por lo tanto, esa es la idea y eso hay que hacerlo todos los días. Lamentablemente, hemos estado en pandemia, no se ha podido hacer lo que uno esperaba, pero ya el próximo semestre está claro, la universidad ya entregó su respuesta al tema, el próximo semestre va a ser totalmente presencial y por lo tanto muchas de estas cosas nosotros las vamos a dar por sabidas. Y ahí vamos a trabajar mucho más con rigurosidad en los laboratorios, mucho más fuerte. Así que pongan atención ahora, porque si no, los costos los vamos a pagar el próximo semestre. Eso está claro. Así que eso, ya. Una vez hecho eso, teníamos todos estos ejercicios, todos estos desarrollos. Para eso estaba el video, lo subí durante la semana, así que no había drama. Después había otro ejercicio que tenía la misma idea, escribir una función que recibe una lista ahora y retorne el número mayor de la lista. Había varias formas de hacerlo, la idea era ejemplificar nuevamente lo mismo. Si yo tiraba este conjunto de datos, iba a obtener ese valor. Y aquí lo importante era tratar de que ustedes entendieran cómo voy pensando, cómo voy analizando esto, cómo voy descubriendo cómo trabaja mi cerebro. O sea, aquí es importante, si ustedes no saben cómo piensan, entonces difícilmente van a poder eh, transcribir ese pensamiento al papel. Y eso es un ejercicio no fácil. No es fácil entender mi cerebro y ser capaz de replicarlo en un papel. En el otro ejercicio la idea era la misma. Vamos a tener un conjunto de números, una lista, se la debo pasar a la función. Tiene que haber una forma de cómo capture los datos. Está claro que va a tener que haber una función que captura datos. Se lo paso a la función que hace el proceso, que en este caso, ¿qué es el proceso? Buscar el mayor elemento en esa lista, y cuando encuentre ese mayor elemento lo tiene que devolver. Y nuevamente tenemos la misma situación. Entrada, proceso, salida. Siempre la misma historia. Entonces ya eh, yo hice el ejercicio paso a paso también para que ustedes vayan aprendiendo y darse cuenta que tienen que ir eh, iterando lo que ustedes están planteando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace el computador? ¿Cómo debo yo mostrarle esto? ¿Cómo yo le paso esta lista de números? Y él me dice que es el 81. Nosotros miramos y mentalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros mentalmente miramos y decimos al tiro, sí, ahí está el 81, es el más grande. Pero eso no lo puede hacer el computador, no tiene ojo. Y el computador trabaja listas, string, archivos, números. Chuta, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde hay que empezar a darme cuenta cómo funciona mi cerebro. Sí. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo nos damos cuenta que el mayor? Los computadores, en el fondo, funcionan de una manera lineal, secuencial. Los computadores no trabajan como funciona nuestro cerebro, que nuestro cerebro es paralelo, piensa varias cosas al mismo tiempo. Por eso somos capaces de mirar y decir 81,
porque los procesos que hay cognitivos detrás de esas respuestas son, pero muchos. Pero el computador lamentablemente trabaja en línea recta. El computador no es capaz de, en teoría, trabajar más de una labor a la vez. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo podemos hacer si nosotros tenemos una lista? Ya hicimos el análisis de lo que hay que hacer, pero ahora yo sé cómo recorrer una lista. Para eso tenemos el for element lista, ¿cierto? Y recorro cada uno de los elementos de la lista, lo voy recorriendo. Pero no me basta con recorrerlo, porque para poder darle respuesta necesito ir comparando. Necesito comparar. Eso es lo que hace el computador y es lo que hace nuestro ojo, pero lo hace de una manera paralela. No lo hace, ustedes no piensa de esa forma, es el cerebro en forma inconsciente que efectivamente establece una rutina de, de orden en el fondo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a descubrir? Y en teoría es bastante simple, porque lo que hace el computador, lo que debiese hacer el computador es, en rigor, decir, ¿saben qué? Voy a suponer que este es el mayor, que este es el más grande. Supongo que el primero es el mayor. Ese es un supuesto. Eso es lo que hace mi ojo en teoría. Aunque yo no me doy cuenta, yo no dije que hiciera eso, pero el cerebro de esa forma selecciona. Voy a suponer que este es el número mayor, el número más grande. Y entonces empiezo a preguntar, oye, ¿el que viene es más grande que el mayor? No. Ah, saltamos al siguiente. Oye, ¿este número es más grande que el mayor? Sí. Ah, entonces no era el mayor este. Soy yo el mayor. Perfecto. Me marco y digo, yo soy el mayor. Aquí va el mayor. Inicialmente estaba acá, acá va el mayor. Yo soy el mayor ahora. Entonces ahora pregunta, ¿este elemento es más grande que el mayor? Siempre estoy preguntando con respecto al mayor, ¿se encuentra? Al que yo estimé que era el mayor. No. ¿Este es más grande que el mayor? No. ¿Este es más grande que el mayor? Sí. Ah, entonces tú eres el mayor hasta ahora. Perfecto. Y ahora, el siguiente, ¿este es más grande que el mayor? No. ¿Este es más grande que el mayor? No. ¿Este es más grande que el mayor? Tampoco. ¿Este es más grande que el mayor? No. ¿Este es más grande que el mayor? No. ¿Este es más grande que el mayor? No. Y se me acabaron. Entonces, cuando hice toda esa recorrida, cuando hice todo ese recorrido, lo que obtengo es que finalmente el número mayor es 81, que es el último número que yo supuse que era el más grande. Esa es la forma de cómo yo debo ir pensando y resolviendo los problemas. ¿Se dan cuenta? No es tan simple de repente, pero es paso a paso. Ahora, ¿yo puedo recorrer los elementos de una lista? Sí. ¿Puedo preguntar si una variable es mayor que otra o más grande que otra? Sí. Tengo todos los elementos entonces. Ahora no me queda nada más que tratar de implementar esto en el computador. Y eso lo habíamos hecho. De hecho, estaba aquí ya. Íbamos a suponer que el mayor era el 9, que era el primer elemento de la lista. Por cada número se pregunta si el número, este sería el número, es mayor que el que yo considere que era mayor. Si es sí, entonces el mayor ahora es el número que acabo de leer. Esa es la lógica. Ahora, si con esto me voy a programarlo ya tipo Python, es muy simple. Me creo una función proceso que reciba la lista es esta. Yo voy a suponer que el mayor es el que se encuentra en la posición 0, independiente de quién sea, pero que esté en la posición 0, eso yo voy a pensar que es el mayor. Y ahora voy a recorrer la lista. Con esto recorro la lista. Para cada número que esté en la lista, yo voy a preguntar, oye, ¿ese número es más grande que el mayor? Si es sí, entonces yo, el número, soy el mayor ahora. Y continúo. Y aquí, de esta forma, en este for, recorre toda la lista. Una vez que terminó de recorrer toda la lista, lo único que debo hacer es devolver
la variable mayor, que no sé qué valor tiene, pero yo sé que en su interior va el número más grande de esa lista. Esa es la forma de pensar. Eso es lo que hicimos también en la clase pasada, creo, ¿no? Ejercicio 2. Ahí estaba el tema. Teníamos la lista, teníamos el proceso, teníamos el print. Lo mismo que en delante, no teníamos establecido ni una función lectura ni una función salida. Pero tenemos la función que hace esa pega. Tenemos esa lista, yo la ejecuto y me dice que aquí el mayor es 101, no 81, porque yo le agregué ese valor. Pero en el original era un 1. Si lo volvemos al original, es 81. ¿Se dan cuenta? Pero con esto quedo amarrado única y exclusivamente a esa lista. Tampoco voy a hacer ahora la versión capturar por datos los valores de una lista, por teclado y meterlo a una lista, porque sería de locos. Supongamos que tengo una lista de 10.000 datos. No voy a ingresar 10.000 datos para probar un programa. Esos 10.000 datos deberían estar almacenados ¿dónde? En algún tipo de archivo. Y entonces vamos a suponer que vamos a tener los datos en un ejercicio, en un archivo llamado datos ejer2, que son estos. Fíjense, puedo tener un montón de datos, los que a mí se me ocurran. ¿Y qué es lo que debo hacer entonces? Voy a una función lectura. Esa función lectura, ¿qué es lo que hace? Abre el archivo, lee, elimina, hace el split y genero la lista. Y ahí tengo la lista. Ahora, cada elemento de la lista lo tuve que transformar en entero, porque como saben ustedes, cada vez que yo leo desde un archivo de texto, lo que rescato son strings, no números. Ojo con eso. No tengo que meterle el INT. Y devuelvo la lista. Le paso esa lista al proceso y el proceso me va a generar una salida. El proceso hace lo que ya acabamos de decir. Yo voy a suponer que el mayor es el que se encuentra en la posición 0 y empiezo a buscar, a recorrer cada uno de los elementos de la lista. Oye, ¿tú soy más grande que el mayor? No, salgo. Voy aquí arriba. Leo otro número. Oye, número, ¿tú soy más grande que el mayor? No. Oye, número, ¿tú soy más grande que el mayor? Sí. Ah, entonces tú eres el mayor. Y continúa. Y después que finaliza de hacer toda esta función, todo este proceso, termina la función y devuelve el último número que se encuentra en la variable mayor, que efectivamente debe ser el número más grande. Ese número lo deja en la variable llamada salida y nos vamos a una función llamada salida dato que recibe ese número y escribe eso. Aquí podría haberle puesto más bonito, como hicieron ustedes. Ahí el número más grande era ese que estaba en los datos. Y así es como empiezo a trabajar nuevamente lo mismo y se dan cuenta la estructura es casi la misma que la anterior. Lectura, proceso, salida. Y nos metemos a otro, lectura, proceso, salida. Casi siempre tenemos la misma historia, lo que cambia es el interior. ¿Qué voy a capturar? ¿Cómo los voy a procesar? ¿Y cómo lo voy a mostrar? Pero los tres procesos tienen que estar sí o sí, siempre. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Eso fue lo que yo les puedo mencionar. Y aún así quedó un ejercicio, que era un mini proyecto de programación que yo les pedí que por favor lo trabajaran, lo resolvieran y lo conversáramos hoy día, lo discutiéramos, si habían dudas, si alguien tenía alguna consulta que hacer, si no había algo claro. Así que ahora es la parte en que hablan ustedes, que me digan qué es lo que hicieron, quién lo hizo, quién no lo hizo. Estoy esperando.
Profe, yo alcancé hasta llegar a una parte, pero cuando hay que ver, ir comparando cada elemento, si es que se repite para poner el nombre materno en mayúscula, eso no pude. Ya. Pero trataste de hacer algo, sí. Sí, que me fuera generando lo primero y todo en minúscula. Ya. El resto, pues, la única que está despierta es la Bernardita. Profe, yo también llegué hasta ahí, no supe cómo generar, o sea, cómo que el programa me fuera revisando si es que se repetía o no. Ya, me parece bien. Dos mujeres, ¿y qué pasa el género, el otro género? Ahí se arrancó uno saliendo. Hay dos más que se arrancaron. Aquí me queda claro quién sabe, quién se va y quién entra. Vicente pregunta, yo no lo entendí. ¿Qué no entendiste, Vicente? ¿Estás por ahí, Vicente, o no? El ejercicio, pero sí, el ejercicio no tenía mucho. La pregunta es cómo lo hago. Ahí sí que yo puedo entender que hay dificultades, pero en entender lo que había que hacer. Ahora, en cómo hacerlo, estamos de acuerdo que ahí están las dificultades, como dijo la Bernardita y la Valentina. Pero entender lo que hay que hacer, yo creo que había que darle unas cuantas vueltas, hacer el ejercicio, lo que yo les pido siempre que hagan, que es rayar. Hiciste este esquema, trataste de ver esto, una cosa como esta. Esa es la idea. Ya. Además, la semana nadie preguntó tampoco. El problema era todo un contexto, pero en el fondo lo que estaban pidiendo era esto. Eso es lo que había que hacer. Escribir un programa que tomara un conjunto de datos que correspondieran a nombre de usuario y a partir de ese conjunto de datos de nombre de usuario generar números de usuarios, nombres de usuarios, con un determinado formato. ¿Cuál es el formato a generar? La primera letra del nombre, esto debía en minúscula, el apellido materno en minúscula. Ahora, ¿qué ocurría si ese dato ya se había generado? Entonces había que agregar el apellido materno, pero en mayúscula. Aquí después venían los datos de entrada, si iban a encontrar en un archivo llamado nombres.txt, por lo tanto debían venir viendo un archivo. Aquí está el formato de cómo venía cada línea iba a contener un nombre, la primera letra de ese nombre iba a estar en mayúscula y la siguiente en minúscula. Debería venir un espacio en blanco, solo uno. Después venía el apellido paterno, con la primera letra en mayúscula y la siguiente en minúscula, con un solo espacio separado, el apellido materno del paterno, con la primera letra en mayúscula y la siguiente en minúscula, no venían tilde, ni ñ, ni ningún carácter especial. Y la salida debiese ser generada ya no a la pantalla, sino que a un archivo de texto llamado usuario.txt y que tendrá el formato indicado en el enunciado, lo que acabamos de mencionar. Y aquí datos de ejemplo, esto es lo que contendría mi archivo de datos. Si llega a eso, yo debiese generar eso que está acá. Obviamente no le pego el apellido porque es el primer dato que he generado en esta lista que voy armando acá. Genero ese dato y verifico que este dato está creado anteriormente, no, entonces lo almaceno, genero este dato de Castillo, verifico si ya está creado anteriormente, no, no está creado, entonces lo meto a la lista, tomo el siguiente, J. Correa, verifico si está en la lista ya de los creados, no, no está en la lista, así que lo meto en la lista, tomo este, y al generar este voy a generar E. Castillo, que es lo que decía inicialmente. Iba a buscar acá arriba y se da cuenta que Castillo ya existía. Ah, en ese caso entonces le debo agregar el apellido materno pero con mayúsculas. Después toma el siguiente, que es José Cares, perdón.
y B, José Cárez está para arriba, no. Entonces lo meto a la lista. Emilia Castillo genera E Castillo. E Castillo, ¿lo busca para arriba? Sí, porque aquí estaba. Ese no lo va a encontrar porque ese es Castillo Pena. Este es E Castillo. Ah, ya existe. Entonces le debo pegar Lagos en mayúscula. Después Hugo Araya Méndez, genera H Araya. Pero H Araya ya existe. Por lo tanto, tengo que dar H Araya Méndez con mayúscula y ese lo meto en la lista. Aquí está la sugerencia para poder resolver el problema. Hay que realizar el análisis tal como se ha indicado en clases. Antes de comenzar a codificar, primero debo tener claridad de lo que debo hacer y después me siento a codificar tal como he hecho yo los ejercicios con ustedes. Para la etapa de la codificación, considera la siguiente estructura general del programa. Incluso aquí yo les pasaba un bosquejo. Considérelo como un esquema, el cual ustedes deben incorporar los faltantes o tomarlo como punto inicial y agregar lo que consideren necesario. El programa principal iba a haber una función llamada lectura datos y recibía algo, no sé, usted verá qué es lo que recibe y que genera una función llamada generador de usuario que algo debía recibir y algo debía generar y una función llamada grabación de usuario que solamente recibe algo, no genera nada. Aquí están los encabezados de cada una de ellas. Ustedes tienen que completarlos y ver qué es lo que retornaba. Ese era el ejercicio que yo pedí que trabajaran. Por lo tanto, como yo pedí que trabajaran, ahora voy a pedir que me suban lo que hicieron. De bueno o esté malo, me da lo mismo. Y ahí comenzamos a revisar alguno de ellos para que el que quiera aprenda. Porque esta es la única forma de aprender. Le voy a dar unos 5 o 10 minutitos para que revisen, busquen en su computador y traten de subir. Tanto Bernardita como Valentina, si ustedes tienen errores, súbanlos, porque ahí vamos a poder ver y tratar de explicar, o que ustedes mismos, indicarles qué es lo que les faltó o qué deberían mejorar. Es la única forma de aprender. Uno aprende siempre de los errores. En programación se aprende de los errores. Mientras más me equivoque, más aprendo. Así que voy a dejar aquí abierto eh, mi solución, mini proyecto, programación. Lo vamos a dejar activo desde hoy hasta hoy nomás, desde la mañana, pero no importa. Vamos a dejar activo hasta, ¿qué hora son? Las 18, sí, son las 18:20. Pero igual paramos antes, 18:15. Guardar cambio y regresar. Sí. Ya. Ahí les voy a dejar por unos minutitos que ustedes suban lo que han hecho, lo que hicieron. Y sería interesante que por lo menos alguien lo subiera para que lo revisáramos y el que quiera aprender, que lo envíe. Así que Bernardita y Valentina, si ustedes hicieron algo, bienvenido sea y veamos a lo mejor revisándolo qué podemos mejorar. Me quedo callado por 10 minutos mientras ustedes suben algo. Y la idea es que no se vayan. Ya quedan 11 partidos. En el grupo 11, 16, 17, 18, 19, 20 y partieron como 30. Yo no sé, no me vengan con la excusa de que la red, de que la luz, siempre el problema. Siempre, siempre. Ya, me quedo callado hasta 10 minutos, hasta las 18:12.
Ya, vamos viendo quién subió algo para ver si vale la pena continuar realizando el ejercicio. 4 personas lo subieron. Vamos a descargarlos. ¿Quién lo envió? Bernardita Franco Ricardo Valentina. Vamos a tirarlo afuera. Vamos a ver el archivo ese. Vamos a aprovechar de usar ese mismo archivo. No era necesario mandar eso, pero no importa. Ya. Vamos revisando, vamos a ver algunos de estos, ¿qué tal es? ¿Qué tal andan? Eh, lo primero, lo primero es para poder que funcionen sin problema, como siempre ustedes dicen que no les reconocen los archivos y tienen todo ese tipo de situaciones, yo les recomiendo que lo primero que tienen que hacer es siempre identificar bien la carpeta donde tienen los datos, donde van a meter sus programitas ahí, ¿cierto? Todas estas cosas, dejarla bien ordenadita en esa carpeta. Y ahora, esa carpeta la tienen que abrir desde acá. Open carpeta, Open directorio, no sé cómo se llama en Windows, pero es en Open folder. Y aquí buscamos la carpeta revisión 1 que eran ustedes, si están ahí. Y a esa carpeta le dicen abrir. En ese momento le indicaron a Visual Studio Code que esa es la carpeta que él debe reconocer como la carpeta donde debe estar todo. Y ahí nunca van a tener problema que se les perdió el archivo y no lo encuentra. Ya. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo se llama el tuyo, Bernardita? El primero que está ahí. ¿El GG? Sí, ¿Ese? Ya vamos viendo al tiro cuál es tu problema, Bernardita. Ya, por lo menos tiene una estructura, ¿cierto? Lectura, generar usuario, grabar usuario. Y aquí no sé qué es lo que hace la función, pero ahí la analizamos, ¿no? eso Claro, es lo raro porque no me funcionó, pero ya. Vamos viendo si lo ejecuto así tal cual, para ver qué problema podemos tener inicial. ¿Estamos de acuerdo? Le ejecuto. Me los tiró aquí en pantalla. Obviamente generó lo repetido, estamos de acuerdo, eso es lo que nos dijo la Bernardita, así que no hay drama. No hay por qué urgirse, porque eso es lo que debemos tratar de entender dónde poner eso. Recuerden, en verdad, dice que esto había que tirarlo, en teoría, a un archivo, ¿cierto? Eso lo vamos a ir agregando poco a poco, cómo tirarlo a un archivo, que es cambiar un poco esta función, ¿no? Ya. Mira, Bernardita, hasta ahora parece que la cosa iba bien, ¿cierto? Lectura de datos, trabajadores, a ver lista, trabajadores, estamos ok. Trabajadores. Después de eso, le pasaste la lista general de usuario, lista salida, vamos a generar usuario, lista nombre, apellido, apellido 2, línea, sí, sí. Aquí los pusiste todo en minúscula, perfecto, salida, lista, estamos ok. La salida, vamos a cambiar primero la salida, ¿te parece? Lo único que vamos a cambiar inicialmente para que te des cuenta después que el problema que tenías tú era más simple todavía. Mira. Vamos a cambiar esta función nomás, que es la función que graba en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Eh, sí, profe.
Esta función vamos a tirar a la pantalla, ¿no? Va a un archivo. El archivo salida le vamos a poner, pongan atención, mira, salida es igual a open, debería llamarse usuario, ¿cierto? Punto .txt. TXT. Está casi listo el ejercicio, Bernardita. Y de tipo W, punto. Esto no es necesario, ¿por qué? Porque el ejercicio no decía que nada de eso. Incluso esto que está aquí, miren, también lo vamos a sacar. Y también vamos a sacar esto, miren. Y no vamos a quedar con eso nomás. Profe, Y ahí ahora, el W, entre comillas, ¿sí? ahí me perdí. El W es para grabar, para poder grabar, porque si tú lo ponemos solamente el open así, solamente puedo leer, no puedo grabar. Y este es backlash, por si acaso. Siempre se me olvida decirle que backlash aquí. No, estamos de acuerdo, bien, tengo que firmar yo. Ya, no, eso. El archivo, ahí si abro open, o abro solamente para poder leer. Pero lo que yo necesito ahora es grabar. Y para poder grabar tengo que hacer una diferencia. Tengo que agregarle y decirle, oye, ¿saben qué? El archivo no es para lectura, es para grabar. Porque si no, no me va a dejar grabar. Y ahora, en vez de usar el print, yo debo usar el write. Y nada más. Y con eso vamos a generar un archivo acá, mira. Pero tiene una pequeña particularidad ese archivo. Vamos a ejecutarlo. Me generó el archivo, ¿viste? Me generó, pero todos para el lado. Pero, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos, ¿te acuerdas? Eliminamos ese backlash n, ¿no? Entonces, cuando grabo, tengo que agregárselo. Tengo que agregarle el backlash n. Y ahora voy a ejecutar. Se volvió a generar el archivo usuarios, ya lo tengo ahora en un archivo. Ya ese es el primer cambio, y un cambio no tan complejo para tu programa, Bernardino. Estamos listos. Ahora, ¿qué pasa con los repetidos? Esa es la pregunta, ¿cierto? Ese es tu drama. Fíjate aquí, mira Bernardita, la lógica que yo le iba indicando cuando estábamos revisando el enunciado. Yo te decía, con esto tú vas, aquí generaste un nombre, ¿estamos de acuerdo? Ahora yo tengo que preguntar, ¿ese nombre ya ha sido generado? Esa es la pregunta en ese momento, porque ahí yo me generé el usuario. Y en ese momento yo pregunto, oye, este nombre ha sido generado, pero ¿contra quién tengo que preguntar? Contra los que ya han sido generados. ¿Y esos dónde están? Acá. Por lo tanto, lo único que te faltaba a ti aquí, Bernardita, lo único que te faltaba era preguntar if salida está ya en la lista de salida. Si salida ya está en la lista de salida, entonces a salida, yo ya tenía la primera parte, yo le debo pegar el apellido 2, pero en mayúsculas. Y con eso bastaba y sobraba, Bernardito. No sé si cachaste la idea. Generé un Sí, usuario y profe. voy a ver, ¿está en la lista? Sí, entonces pegar el apellido. No, no está en la lista, entonces mételo nomás a la lista, ¿no? Obviamente que si le pegaste el apellido, igual lo voy a meter a la lista. Y ya no tienes para qué usar esta. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto, todo esto que aquí estuvimos analizando, lo puedes eliminar tranquilamente, porque cuando uno va haciendo el ejercicio, tiene que ir hablando en voz alta lo que está haciendo. ¿Te acuerdas que yo te decía, yo cuando hacía el ejercicio preguntaba, ¿este elemento lo genero? ¿Ya está en la lista? Entonces, eso a mí me ayuda a determinar qué es lo que debo hacer cuando estoy programando. Y ahora le damos clic. Vamos a ver qué pasó en el usuario. Ahí están.
¿Viste, Bernardita? Te faltaba poco, ¿no? Y ese era tu programa, Bernardita. Por lo tanto, lo único que había que hacer, en el fondo, yo le arreglé esto para que quedara con archivo de salida, pero lo único que le faltó fue eso. Eso fue lo único. ¿Qué te parece, Bernardita, tu cercanía con la solución? Procesando, profe, procesando. Pero eso, si le pones eso no al programa que tú tienes ahora, va a funcionar igual. Independiente de todo lo otro que yo le agregué de los archivos, te lo va a tirar en pantalla nomás. La única diferencia. Pero para que entiendas, métele esa línea de tu programa y con esa línea va a andar, pero ok. Ya, vamos al otro. Vamos viendo quién más. Después vino la Valentina. Valentina, ¿cuál es el tuyo? El mío es el que dice pre-programa. Ya, pre-programa. Vamos viendo acá. Generador de usuarios, ya. Ahí eso del if, yo sé que lo tengo malo, pero porque sabía que iba una condición, pero no sabía cuál era. Yo creo que debe ser la misma que le puse a la Bernardita, ¿no? Sí, sí, porque aquí Sí, sí, tú ahí ya, puse algo. de hecho ya tenía el apellido materno, ¿cierto? Y aquí tú ya, generaste la salida. Y aquí, ¿cierto? Yo lo ejecuto, lo estás grabando en archivo, ¿no? O lo estás creando en pantalla. Lo mismo que la Bernardita, en pantalla, ¿no? ¿Cierto? Sí, solamente en pantalla. Ya, en pantalla es eso. Pero si le ponemos la misma instrucción que le pusimos a la Bernardita, que es esta, cambiar esta, y preguntamos if salida in, ¿cómo se llama esta toda la lista? Solicitado, ¿cierto? If salida in solicitado, entonces, si es verdadero, en salida le pegamos el apellido, en este caso tuyo es apellido M. Y chacham, esa instrucción, y ahora ejecutamos, y ya lo tienes resuelto. ¿Qué te parece, Valentina? ¿Andaba ahí cerca? Sí, pero pensé harto y no se me ocurría, probé muchas cosas y no se me ocurrió eso. Pero por eso te digo, lo mismo que yo le decía a la Bernardita. Cuando estén programando, hablen en voz alta lo que están haciendo. Porque en el fondo eso que están hablando es lo que hay que hacer. Cuando yo, ¿te acuerdas que decía yo, tomamos E Castillo? Ya, y yo veo E Castillo ya está más arriba, y ahí está claro esta misma pregunta. Ahí tengo el E Castillo. Oye, ¿E Castillo está más arriba? Sí, entonces pega el apellido. ¿Sí? Si en el fondo aquí no se ha inventado nada nuevo, así como les dije yo, lo único que hay que hacer es entender lo que pienso y cómo llevo yo eso a mi solución. Esa es la idea. Felicitaciones a las dos hasta ahora. Vamos bien. El tercero. ¿Quién es el que venía después? ¿Quién es mini proyecto? No, profe Franco. Franco, ¿qué problema tenés tú? Lo mismo, el apellido materno no sabía cómo ponerlo y puse crear el archivo de usuario, lo puse al final porque pensé que al final se iba a grabar. Ya, pero ¿te queda claro más o menos cómo era el tema? Sí, profe. Y aquí en el tuyo, lectura de datos, generador de usuario, lo generamos. Y aquí el mismo problema, la misma pregunta. Aquí. La misma pregunta que tiene la Bernardita. En el fondo, esta pregunta, si uno le pega una miradita rápidamente, debiese ir acá. Esa misma, pero el tuyo se llama usuario, no se llama salida, ¿cierto? Sí, usuario y apellido con guión bajo. Usuario y la lista se llama lista salida. Y este sería usuario, El apellido 2 va con guión bajo. ya. Y el apellido 2 va con guión bajo. Si esto lo ejecutamos ahora,
Ahí te tira todas esas cosas. Y aquí hay algunas cosas que están raras abajo. Pero aquí, en la Y grabación eso, de usuario, sí, pues eso va en la parte es, de es- escritura. esto, esto deberíamos cambiarlo y lo borramos de ahí en realidad nomás. La parte de escritura debería ser acá. Lo mismo que hicimos con la Bernardita, ¿cierto? Ahí abrimos el archivo. En el archivo le ponemos salida nomás, o sal, para, para que no se me gasten las teclas. Usuarios.txt. Vuelvo a ponerle el W para que sea grabación, ¿cierto? Y ahora para cada elemento que esté en lista, aquí ya no vamos a mandar mensajes. Cuando grabamos en archivo no mandamos mensajes, sino que vamos a grabar al tiro en sal.write. Vamos a eliminar el print y le vamos a agregar al tiro el salto de línea para que quede bonito la salida. Y eliminamos este. Y una cosa que se me olvidó ponerle al otro, que era el sal.close. Recomendación siempre cerrar los archivos, lo mismo que arriba, donde lo abren, también cerrarlo. Y ahora, mira, vamos a eliminar este usuario de acá. Y vamos a ejecutar el tuyo. Y vamos a ver qué pasó. Y ahí generó el usuario. Y ahí está tu ejercicio, ¿viste? Había que hacer pocas cositas. ¿Te queda claro, Franco? Sí, profe, todo Era claro. más o menos la misma historia. Y el último, ¿quién es? Tarea jueves. ¿De quién era? Yo, profe, Ricardo. Ricardo. A ver, y anda por ahí con los otros, ¿no? O Yo cambia un tuve poco. drama en el IF, en cómo interpretarlo. En este, Sí. ya hay el generador de usuario. Línea 0 al nombre, apellido, apellido. Y aquí, ¿por qué estás tratando de preguntar si eran iguales? Eso va a ser siempre Eh, verdadero. traté de asimilarlo como cuando trabajábamos en Scratch, como que Mm, si fuese lo mismo y hacer un si no, otra opción. ya. Pero ahí lo Algo que tenéis que así. hacer es volver y generar el nombre primero. No. Ah, ya. Generar el nombre básico, el primero. Obviamente con el nombre Sub-Zero, no, tú le pusiste ahí el nombre Sub-Zero, ya apellido, ese sería con minúsculas, vamos a después cambiar eso. Y acá viene la misma pregunta. If, salida, in, lista, salida, lista, no quista. Si es sí, entonces vamos a usar ese, vamos a reciclar ese. A salida le vamos a agregar el otro apellido, porque este apellido, y este también es apellido, ¿te das cuenta? Este le vamos a poner apellido P, para que quede claro que es el paterno, y este es el apellido M. Este es el apellido P, y aquí habría que agregar el apellido M. Y tiramos la salida, retornamos la salida. Ahora la grabación del usuario, estamos de acuerdo. Eso falta grabarlo todavía. Este, nada que ver aquí lower, porque si no lo voy a tirar todo en minúscula. Aquí lo que debería mostrar en pantalla solamente es el element para ver si lo generé como correspondía y ahí después lo arreglamos. Ejecutamos. Me dice que no hay un archivo llamado usuarios.txt. Ah, sí, porque se llama usuarios. Pero el archivo de lectura se llama nombres, no usuarios. Es el. Ahora ejecutamos y ahí los tenéis todos así. Están todavía sin los cambios, ¿cachai? Generaste la estructura base, pero faltan los cambios porque esto debería estar todo en minúscula y esto debería estar en mayúscula. Pero eso, ¿dónde se arregla? Eso se arregla acá, en la generación. Ahí tú tienes que ponerle punto, lower, que te ponga en minúscula esa, y aquí punto lower,
para que ponga en minúscula todo el apellido. Y aquí punto Apple, para que ponga en mayúscula. Fíjate, esos cambios nomás pequeñitos que no son tan graves. Y ya te genera la solución completa. Ahora, esto habría que meterlo en el archivo. Obviamente, si lo vamos a dejar grabado en el archivo, entonces aquí debería haber un sal, y aquí tendría que haber un open, lo mismo que en el caso anterior, usuarios.txt, con usuarios. Decía así el ejercicio que tenía que llamarse, W, para cada elemento que esté ahí. Ahora yo sé que lo genera bien, entonces lo voy a tirar correctito al archivo. Y aquí esto debiese ser sal.write, que es la forma de grabar. Y aquí le pego el backslash n para que haya salto de línea. Eso. Y este ya no es necesario. Y eso lo vamos a cambiar por sal.close para hacerlo bonito, para que quede correcto. Y igual acá también, aquí en donde abren el archivo, acá, en la lectura, una vez que terminen de leerlo, también acostúmbrense a cerrarlo. Eso se me olvidó decir a los otros, pero lo pueden poner ahí. Antes del ratón. Vamos a eliminar el usuario para que no nos complique. Y ahora vamos a ejecutar tu programa final. Ahí generé usuarios y ahí tenía el problema hecho. O sea, las 4 personas que lo intentaron hacer andaban bastante cerca y yo creo que gracias a que preguntaron pudieron darse cuenta cómo podían mejorar. No sé si alguien tiene alguna duda más, si les quedó alguna consulta. A los valientes que todavía quedan. Ya, la próxima semana, como me preguntaron sus compañeros, cómo vamos a finalizar ya se nos está acabando el semestre, que a mí me interesa que llegue luego marzo del próximo año. Vamos a hacer una pequeña evaluación nuevamente online, pero con alternativas otra vez, pero mucho con más ejercicio y un poco más compleja que la anterior, donde vamos a trabajar con funciones, con string, con lista, con todo lo que hemos visto, donde van a haber trozos de código y esos trozos de código yo los voy a con alternativa, ustedes me van a decir qué es lo que hace. Van a ser alrededor de 20 preguntas, por lo tanto va a ser un poco más larga, con varios ejercicios que ya tengo la base de datos hecha, le he ido agregando durante todos los semestres más preguntas, así que son cada vez más preguntas, para que por lo menos le echen una miradita a cada uno de ustedes. Eso es la forma de la siguiente evaluación para la próxima semana. En este mismo horario también vamos a trabajar. Pueden trabajar con todos los materiales que quieran, con los manuales, con todo, pero la idea es que hagan ejercicios, que los obligue. Eh, Al hacer ese tipo de evaluaciones, yo lo que estoy tratando de privilegiar es que ustedes aprendan a leer programas, porque si yo aprendo a leer un programa, entonces voy a aprender a entender y a poder aplicar eso en mis soluciones, que son la escritura de mis programas. Esto es lo mismo que en la enseñanza básica, uno aprende primero a leer y después aprende a escribir. Lo mismo acá, ¿cómo voy a escribir algo bonito si no sé leer? Entonces, de eso se trata estas evaluaciones. Así que avísenle a sus compañeros también, a los pocos que se quedaron, ya saben, ustedes, vamos a tener esa evaluación. Me preguntaban también cuántas notas llevaban sus compañeros, porque ni siquiera sabían algunos cuántas iban. Llevamos 2 notas nosotros, una que es el scratch y otra fue la prueba. Eh, Acá les voy a mostrar más o menos en dónde vamos. Ahí indicar las notas. De hecho, no le voy a pasar la lista porque sería poco provechoso. El curso de computación. Y ustedes son la sección 2. Y la sección 2 tenemos esas evaluaciones. Tenemos 2 evaluaciones que llevan el 20% cada una. La próxima va a ser un 30%, de menos online. Y ahí lo que le he explicado a sus compañeros es que si el promedio, ojo, lineal de las 3, o sea, no promedio lineal, perdón. Si con las 3 notas que ustedes tienen
ya tienen el 4, eso es fácil calculable. Si les sacaron un 7, por ejemplo, muchos ya van a estar casi listos. Si ya tienen el curso aprobado, entonces lo que yo hago y lo que le ofrezco, si alguien no lo quiere hacer de esa forma, lo puede avisar nomás. Tomo el promedio de las 3 notas y eso lo dejo como nota final, como la última prueba. Y con eso, con el estudiante ya está aprobado. O sea, de o no de esta prueba con un 1 igual aprobó. Entonces, en el fondo, ¿para qué lo vamos a castigar? Sino que los que ya tengan aprobado con esas 3 notas, tengan esos porcentajes, no el promedio, sino que el porcentaje les dé. Entonces, no es necesario que se queden hasta la última evaluación porque ya están aprobados. Ahí la mayoría, lo que ocurre es que la mayoría vienen y dan, ni siquiera la entregan. Y lo único que hace es perjudicarle a sus promedios. Así que queda claro cómo vamos a terminar, para que no haya dudas. Estaríamos casi ya terminando el semestre. Deberían quedar re poquititos para acá. ¿Estamos? Alguien que diga sí, no, ya, bueno. Sí, profe.